Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a morar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con Él a morar, no seamos jamás negligentes. Trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él. Arreglemos, estemos a cuentas con Jesús, el Cordero de Dios. Del que ofende tengamos clemencia, perdonar, perdonar, perdonar. Pronto viene Jesús a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús. Sí, Señor. Si queremos
dejemos que Cristo nos lleve a los cielos con Él a morar. No seamos jamás negligentes. Trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión. Sí, Señor. Arreglemos, arreglemos, estemos a cuentas con Jesús, el Cordero de Dios. Del que ofende tengamos clemencia. Perdonar, perdonar, perdonar. Pronto viene Jesús y nos lleva. Sí, Señor. Pronto viene Jesús a la tierra. Nos iremos con Él a morar. Adora al Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas tardes, Señor les bendiga. Mi nombre es Aida Linares de Bastida. Me congrego en la iglesia Ebenezer, la calle 34 entre 16 y 17. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Este es mi testimonio cuando el Señor encendió la luz de su palabra en mi corazón. Bueno, soy de un lugar llamado La Peña. La Peña está por la vía Buenavista, al Castaño, luego el Cortijo, y ahí viene La Peña. Ahí vivía, solo habían 4 casitas ahí. La de 3 hermanos mayores casados y la casa paterna, que fue donde me crié. Estábamos en la cosecha del café y llegaban unos señores a ayudar a mi familia, a trabajar, a agarrar el café. Ellos hablaban entre sí que llegó la palabra al lugar, pues llegó la palabra, pero no era cualquier palabra, era la palabra original, el evangelio puro. Y yo, bueno, apenas era una jovencita, entró esa semillita ahí y a mí me gustó. Y yo, bueno, a escondida de esos señores, yo me iba y hablaba los escuchaba, porque ellos no me veían, los escuchaba. Y yo oí cuando ellos dijeron, Deuteronomio 22:5 dice que es abominación a Dios que la mujer use pantalones. Bueno, efectivamente, yo de una vez, eso fue rápido, que yo bajé a mi casa y eso era lo que yo tenía, pantalones. Y yo vine y se los regalé todo a un sobrino, sin pensar que me iba a poner después. Bueno, por ahí empecé.
Llegó la palabra, la recibió el hermano, decían ellos, pues que la recibió el hermano Leonardo García. Por ahí empezaron a convertirse uno de mis hermanos con una sobrina que había sido criada en mi casa, pues por mi papá. Ella me contaba y yo le preguntaba, pues no sabía nada de eso. Después, bueno, ellos venían, ¿cómo llegué a la iglesia? Ellos venían para la iglesia y ellos me decían, porque nosotros no salíamos de ese lugar, era muy raro cuando salíamos, no conocíamos a Barquisimeto. Y ella me dice, ay, en Barquisimeto hay una iglesia donde nosotros nos reunimos una vez al mes. Y es un martes, pues en una semana. Y yo averigüé dónde será esa iglesia. Bueno, no sé, yo una vez tuve un sueño donde el Señor me mostró una rosa en el cielo. Esa rosa entraba y salía, entraba y salía. Y luego me mostró como un cuadro con una persona. Y yo, bueno, cuando logré venir aquí a Barquisimeto, yo entraba en algunas iglesias y yo buscaba ese cuadro y yo decía, no, aquí no es. Yo misma me decía que aquí no era donde tenía que llegar. Bueno, después encontré la dirección y vine un día martes, que era reunión de pastores. Había muchísima gente en la iglesia, no entré, me quedé afuera parada, pero después seguí viniendo. Cuando yo entré y veo el cuadro que dice afecto fraternal, ese era el cuadro que yo había visto en el sueño. Y yo dije, aquí sí es donde me tengo que congregar. Bueno, y así fue como llegué aquí. La gloria sea para el Señor. Muchas sanidades entre mis hijos, mi esposo. Todo lo puse en la mano del Señor. Nunca me acuerdo ¿cómo le digo?, empujar a mis hijos para que vinieran a la iglesia, porque ya yo sabía que esa semillita estaba ahí. Yo los traía a ellos a clases bíblicas, los dos. Y nunca les dije, vamos a la iglesia. Cuando ellos crecieron, cada quien se dispersó, uno se fue para allá, el otro quedó por aquí. Me llegaban noticias, que mi hijo tomaban, tuvieron accidentes y eso. Y yo confiaba en el Señor, porque yo decía, ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé hacer nada. El Señor es el que lo hace todo. Bueno, y así fue como yo llegué aquí. La gloria sea para Él. Y bueno, le hago una invitación a aquellas personas que de verdad le llegue esto a su corazón, como llegó Él a mi vida. Y bueno, gracias a Dios por todo, me ha sanado de muchas cosas, me libró de la muerte en un accidente que tuve, me iban a operar de una rodilla y bueno, el Señor me mostraba personas en la calle. Yo le preguntaba, señora, ¿qué le pasó en la pierna? No, me operaron mal. Y bueno, y yo decidí, no, Señor, tú me vas a sanar de esa rodilla, pero yo no me voy a operar. Y así fue, el Señor me sanó. Y bueno, la gloria sea para Él. Y termino con este texto que me ha llenado mucho. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Bueno, hermanos, y todo aquel que me pueda oír, que Dios les bendiga y les guarde. Soy la hermana Luisa. Estoy aquí para contarles un testimonio sobre las grandes maravillas que hace el Señor cuando le buscamos y buscamos su guianza, su dirección, y nos rendimos a lo que Él nos dice. Pues resulta que yo tengo una hija, ella se fue para Colombia, dejó su casa en manos de que se la cuidara un señor que era su expareja. Ella le tenía confianza y se la dejó. Pero ya por ahí a los 2 años de ella haberse ido, empezaron las cuestiones de que el hombre mostró sus colores, como decimos nosotros, y quería quedarse con la casa, que ya eso le pertenecía, y la cosa fue creciendo y creciendo, y hasta que ella vino, ahorita
este año vino para ver cómo arreglaba eso, entonces, pero aunque la cosa estaba más fuerte todavía, porque ya el hombre estaba dispuesto que esa casa era de él, que le pertenecía por el tiempo que tenía. Pero entonces ella me pide consejo y yo le digo, bueno, lo que tenemos que hacer es buscar la guianza del Señor, qué nos dice el Señor, qué podemos hacer, en qué nos dirige. Entonces, ella vino aquí a la iglesia, buscó la guianza del Señor y el Señor dio palabra. Y entonces el Señor dijo que Él se encargaba, que lo iba a hacer, pero que le buscáramos de corazón. Entonces hicimos como el Señor nos dijo y nos fuimos a hacer para conversar con el Señor que estaba cuidando la casa. Entonces, cuando llegamos allá, ella, a pesar de lo que había oído, pues ella siente miedo de hablar con él. Yo iba confiada, de verdad que yo confié en la palabra que el Señor le dijo y me fui confiada acompañándola a ella. Entonces, ella me dice, yo tengo tanto miedo de hablar con él porque no sé con qué me va a salir, de que no sé por dónde empezar, cómo entrarle yo a él. Entonces, ¿por qué no lo haces tú?, me dice ella. Y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya el Señor nos dio palabra y vamos a confiar en lo que Él dijo. Bueno, llegó el día que pudimos hacerlo, nos sentamos a hablar con Él. Y aquello fue una maravilla completamente porque el hombre no se negó a nada, dijo, eso es lo que yo he pensado, yo no estoy aquí para quitarles nada, eso es de ustedes, yo no me voy a meter en nada, así que hagan ustedes con eso como ustedes quieran. Y fue, bueno, completamente, como el Señor nos dijo que Él lo iba a hacer, que Él se iba a encargar de todo, pues así fue, completamente, fue tan tremendo que hasta un comprador apareció y dijo que si en tiempo de que ellos tienen cosecha, la casa no se ha vendido, pues entonces que él la va a comprar en ese tiempo. Entonces, el Señor obró prácticamente allí, tal como nos lo dijo, así lo hizo. Entonces, para que el que al menos todavía puede hacer que no crea, bueno, sepa que cuando Dios habla, Él cumple su palabra, siempre y cuando nosotros obedezcamos y nos dejemos guiar por Él a lo que Él nos está diciendo que hagamos, y lo hacemos, y Él está ahí para cumplir su palabra. Entonces, que muchas gracias, el Señor les bendiga, y espero que esto les sirva de ayuda a cualquiera que quiera ejercer fe. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Billy Alvarado en el mensaje Reparando Altares, parte 6. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Placer saludar a la novia del Señor, cada hermano, cada hermana en todos los rincones de la tierra donde escuchemos al hermano la voz. Alfredo Tona en el mensaje ¿Quieres ver a Jesús en la escena? Parte 2. Estará oyendo este servicio. Que el Señor en su gracia pueda bendecirles. El Señor en su gracia pueda derramar de su gracia y bondad sobre cada uno de sus hijos, sobre cada vida que está al alcance de nuestra voz, rogando siempre que el Señor pueda derramar de su espíritu, que el Señor pueda derramar de sus grandes bendiciones. Y yo creo que la bendición más grande que Dios puede darle a un hijo, a una hija, a aquel que se acerca al Señor, es su santo y precioso espíritu. Yo creo que no hay mejor bendición, amados hermanos, que el Espíritu Santo, que es la vida de Dios morando en el creyente, morando en cada uno de sus hijos, el Señor haciéndonos participantes de su naturaleza, como lo está prometido, como el Señor pues nos lo dejó plasmado en su palabra, para que usted y yo recordemos que el Señor nos ha hecho partícipes de su naturaleza, y ciertamente si somos participantes de su naturaleza, estamos hablando de que todo lo que estaba en Dios, todo lo que estaba en Jesús, ha sido puesto en usted, amado hermano, ha sido puesto en usted, amada hermana, y
no es para que simplemente podamos alardear o podamos decir que somos hijos de Dios, que somos participantes de su naturaleza divina, dice la Escritura, sino para que, tal como anduvo Jesús, tal debemos andar cada uno de nosotros. Lo que se manifestó en Jesús debe manifestarse en vosotros. Las manifestaciones, las señales y las maravillas que seguían a Jesús deben seguir a cada hijo y a cada hija que el Señor ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y la Escritura nos los aclara, porque dice que estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Y lo que era natural en Jesús era el poder sobrenatural. Y es algo que debe ser natural en cada creyente, en cada uno de sus hijos, por cuanto Jesús está en usted, por cuanto Jesús está en mí, por cuanto Jesús está en todo aquel el cual Él ha llamado y ha derramado de su Espíritu Santo. Son las herramientas de Dios, herramientas que se le han sido entregadas a usted y a mí. Entonces el Señor está forjando un carácter en nosotros. El Señor está forjando a sus hijos y nos está llevando más allá. Él quiere llevarnos más allá. Incluso el Señor está viendo con quién contar. Para esto, porque para esto para muchos es locura. Para muchos no es así. Pero usted y yo debemos quedarnos con la Escritura, ¿verdad que sí, amados hermanos? Con lo que dice su palabra, porque el Señor guarda es su palabra. El Señor vindica a todo aquel que se para firme en su palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, dice la Escritura. Y damos gracias al Señor por bendecirnos, damos gracias al Señor por su gracia y misericordia, por su palabra, el cual pues está a tiempo y fuera de tiempo, su consejo allí, para que usted y yo no tropecemos, para que usted y yo no divaguemos en error, para que usted y yo sigamos sus pisadas, para que usted y yo hagamos, ¿verdad?, lo que el Señor nos demanda hacer, y así, ¿verdad?, presentarnos ante el Señor como un siervo aprobado, dice la Escritura, sin reproche alguno. Podamos presentarnos ante el Señor, ¿verdad?, como un siervo bueno y fiel, como un siervo aprobado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, un placer saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, rogando que el Señor pueda bendecirnos en esta hora con su palabra y el Señor pueda derramar de lo que Él quiere derramar en cada uno de sus hijos, y usted y yo podamos estar, ¿verdad?, sensible, podamos estar con las puertas abiertas, podamos estar con el deseo ardiente de que el Señor, ¿verdad?, venga y haga lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso, continuando un poquito con el tema, reparando altares, vamos a leer la misma escritura que hemos leído en los servicios pasados. Escritura que está ya en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. El primer verso allí. 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Leemos hasta allí. El Señor bendiga esta porción de su palabra. Oremos.
Padre nuestro, te damos gracias, te bendecimos en esta hora, Señor. Oh Padre, cuando tú has sido bueno, tú has sido grande y misericordioso, tú has venido, Señor, para restaurarnos, oh Padre, para acercarnos a ti, Señor, a tu pecho, a tu regazo, Señor, y allí, oh Dios, estar cara a cara con nosotros y decirnos las cosas, Señor. Oh Padre, decirnos que sin ti nada somos, que necesitamos de ti, Señor. Oh Padre, nos has hecho partícipes, oh Padre, de todas tus cosas, Señor, de todo lo que tiene que ver contigo, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, porque es tu lidiar con tu pueblo, porque busquemos las cosas de arriba, Señor. Oh Padre, y no las cosas terrenas, Señor, porque estamos llamados, Señor, oh Dios, a manifestarte a ti, Señor. Oh Padre, a manifestar tus cosas, Señor, a manifestar tu vida, Señor, a manifestar tu carácter, Señor. Oh, bendito y alabado seas. Te damos gracias, Señor, oh Padre, porque nos has llamado para esto, Señor, rogando, Señor, que tu gracia nos ayude, Señor, oh Padre, a hacer, Señor, lo que usted nos llama a hacer, Señor. Oh Padre, bendito y alabado seas, Señor. Ayuda a tus hijos, ayuda a tu pueblo. Oh Padre, a todo aquel, Señor, que está al alcance de tu voz, sea tu gracia y tu ayuda, Señor. La revelación por medio de tu Espíritu, Señor, tu palabra penetre en lo profundo de nuestros corazones. Vaya hasta lo más profundo, Señor. Oh Padre, escudriñando nuestras vidas, sacando, oh Dios, lo que te estorba, Señor. Oh Padre, para tú venir, oh Dios, y morar, Señor. Morar más y más, Señor, engrandeciéndote más y más, oh Padre, en cada vida, Señor. Oh Padre, hasta el punto, oh Dios, que este hombre desaparezca, Señor. Este viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos, Señor. Oh Padre, bendito y alabado seas. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a cada uno de tus hijos, Señor. Oh Padre, bendito sea tu santo y precioso nombre cuando estamos delante de ti, Señor. Cuando tu palabra va a ser expuesta, Señor, sea tu Espíritu, Señor. Sea usted hablando a su pueblo y no el hombre, Señor. Unge cada palabra, Señor, y que, oh Dios, tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Tu palabra vaya a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Tú hables a tu pueblo, Señor. Oh Padre, para la gloria y la honra de tu santo y precioso nombre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios nos ayude, amados hermanos, porque viendo tales cosas, viendo aún el mundo como está, la influencia del mundo, el mundo acorralando a su pueblo, las influencias del mundo y la corriente del mundo acechando al pueblo de Dios, pero tenemos la alerta del Señor, tenemos la instrucción del Señor, tenemos el consejo del Señor, tenemos su reprensión, su instrucción, su corrección allí a tiempo y fuera de tiempo, para que usted y yo no nos dejemos llevar por la corriente del mundo, no nos dejemos engañar por las influencias, por cómo trabaja el enemigo en sus diferentes áreas, muy sigilosamente, pero el Señor pues nos alerta que usted y yo tenemos que andar a la expectativa, andar vigilantes, ¿verdad que sí, hermano? Andando en el Espíritu, dice la Escritura. El Señor lo dijo allá en Gálatas capítulo 5, verso 16. El Señor expresó a través de Pablo, diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿O por qué? Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces el deseo ardiente del Señor es que usted y yo andemos en su presencia, andemos en el Espíritu,
donde el Señor en su gracia y misericordia nos ayuda y nos alerta de todas estas cosas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice la Escritura, sino contra espíritus, contra huestes, contra todas estas cosas del mal. Bendito el nombre del Señor, donde usted y yo tenemos que estar en el Espíritu y captar todas estas cosas, porque si no andamos en la manera correcta y andamos en la carne, el discernimiento es escaso y usted podría ser engañado. Usted será engañado y será llevado por la corriente y las influencias del mundo. Entonces, cuando vemos, ya usted no está hablando como un cristiano, ya usted no se está comportando como un cristiano, ya usted no se está comportando como un cristiano, no está actuando como un cristiano. Entonces ya su comportamiento no es el mismo, su actitud no es el mismo, su mirada no es la misma, su vocabulario no es el mismo. Entonces nos damos cuenta de que algo pasó. Y cuando todas estas cosas pasan es por el descuido espiritual suyo y mío. Cosa que no debemos, mucho menos en este tiempo, es usted y yo descuidarnos. No, hermano, no podemos descuidarnos porque mire, él dice en la Escritura que el diablo anda como león rugiente, y eso usted y yo lo repetimos y es muy conocido, sí, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la responsabilidad suya y mía es que él no encuentre a quien devorar, que no lo encuentre a usted, que no lo haya usted en una condición en la que él pueda hacer o zarandearlo a usted como trigo, como le dijo el Señor a Pedro. Y fue la instrucción, porque el Señor no deja a sus hijos sin instrucción, sin la advertencia. El Señor le dijo a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearlo, que vigilara y orara. Pero vemos entonces el descuido, entonces vemos la consecuencia del descuido, amados hermanos. Por eso el Señor en su gracia y misericordia nos recuerda todas estas cosas y nos recuerda en la manera y es que lo que usted y yo o cómo debemos andar y de qué manera. ¿Para qué? Para que no seamos hallados en todas estas cosas. Porque usted y yo somos carta leída, dice la Escritura, sobre los hombres. Y el mayor evangelio predicado en este último tiempo, en este tiempo tan oscuro y tan perverso, es su testimonio y es el mío. La gente, usted lo está observando en todas sus características. La gente lo está usted observando. Cómo habla, cómo se comporta, hasta cómo camina, cómo se viste. Y en todas estas cosas usted y yo debemos cuidarnos. Cuidarnos de no darle algo al enemigo con el que él pueda venir y acusarlo a usted, como decíamos en los servicios pasados. Y quisiera hacer un poquito un resumen de lo que hemos venido hablando en los servicios pasados, de cómo estos hombres, ¿verdad?, vinieron haciendo reparaciones, restauraciones, para que Dios escuchara, para que Dios viniese al encuentro, para que el Señor descendiera. Y vemos todas estas cosas, amados hermanos, que todos estos hombres no solamente hicieron reparaciones, físicas, como leíamos en los servicios, en los primeros servicios, hablando de Moisés, construyendo el arca, construyendo este lugar donde Dios mandó a construir para entonces venir al encuentro con él y declararse a él para que entonces él llevara las cosas que él le dijere al pueblo, las cosas que tenía que decirle al pueblo, las cosas que el pueblo debía hacer. Entonces el Señor había preparado ese lugar para entonces encontrarse con Moisés y así entonces declararle todas las cosas. Entonces no solamente fueron estas reparaciones físicas,
como fue lo que fue la reconstrucción del templo y los muros y el arca y todas estas cosas, sino que también fueron espirituales, amados hermanos. Y vemos que todas estas cosas sí, aquí fueron algo literal, como un tipo para usted y para mí, donde ahora el Señor lo ha establecido en usted, lo ha establecido en cada uno de sus hijos. Allí en su corazón el Señor ahora ha establecido ese lugar de encuentro, ese altar donde el Señor ahora estableció su lugar para Él gobernar, para Él entonces declararse a usted y declararse a mí, para entonces Él allí en ese lugarcito tener un encuentro con usted y conmigo. Ahora, en la Escritura, hablando del lugar físico, el lugar literal, donde cada vez era derrumbado, donde cada vez era arruinado, el Señor constantemente estaba lidiando con sus hijos para que se reparara, para que volviera otra vez a su lugar, porque era el lugar que el Señor había establecido. De tener un encuentro con sus hijos, y fueron tantos hombres que vinieron a hacer reparaciones, porque cuando llegaba su hora, cuando llegaba su día, cuando entraban en su generación y veían todas estas cosas, porque el Señor siempre ha tenido un testigo. El Señor siempre ha tenido con quién contar. El Señor siempre ha tenido uno por el cual Él pueda entonces comenzar, donde Él pueda entonces hacer todas estas cosas, y siempre tuvo a uno con el cual lidiar para que viera y observara el mal y viniera a hacer las reparaciones que se necesitaba hacer para que entonces la bendición de Dios fuese derramada, para que entonces la bendición de Dios pudiera descender a su pueblo. Porque cada vez que todas estas cosas estaban arruinadas, ¿verdad? Venía un mal sobre el pueblo, venía la catástrofe, venía hambre, venía pestilencia y venía todas estas cosas, pero por desobediencia, por no escuchar a Dios, por no guardar sus estatutos como Dios lo había declarado, entonces se acercaban los problemas. Venían todas estas cosas. Pero Dios en continuo siempre ha venido lidiando con sus hijos para que sus hijos vengan y reparen el lugar. Sí, amados hermanos. Hacer las reparaciones que usted y yo tengamos que hacer para entonces venir y encontrarnos con el Señor. Entonces usted y yo vemos a estos grandes hombres, un hombre como Nehemías, en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Vemos a Esdras en la restauración del templo y el culto, bendito el nombre del Señor, edificando ¿qué? Llevando al pueblo a que edificaran el altar de Dios para entonces allí ofrecer holocausto como estaba escrito en la ley de Moisés. Y eso usted lo encuentra en Esdras capítulo 3. Allí en ese capítulo usted se ve como o lo que Dios había declarado, porque estaba arruinado. Entonces vemos a un Elías en la restauración de la restauración del altar allá en el Monte Carmelo. ¿Por qué? Porque estaba totalmente arruinado. Y para que la bendición de Dios descendiese, para que el fuego de Dios pudiera descender, el altar tenía que ser reparado. Entonces Elías, viendo cómo estaba el altar, vino a reparar aquello porque estaba arruinado. Bendito el nombre del Señor. Y él llama al pueblo, él dice, eso usted lo encuentra ya en Primera de Reyes, capítulo 18. Usted ve como Elías llama al pueblo y le dice que se acerque a él para entonces arreglar el altar de Jehová, que estaba totalmente arruinado. Porque antes de clamar al Señor, antes de orar a Dios para que enviase el fuego, Elías tuvo que arreglar aquello, porque estaba arruinado. Bendito el nombre del Señor.
restaurando aquel culto verdadero, restaurando, porque era la manera de Dios, amados hermanos. Entonces vemos también a un Jacob, bendito el nombre del Señor, renovando allá el pacto con Dios en Betel, estableciendo allí, porque bendito el nombre del Señor, porque Dios en su gracia se había derramado. Entonces vemos también a un Josías en la reforma y la restauración del templo, y eso usted también lo encuentra allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, bendito el nombre del Señor. Allí entonces dice, y poniéndose el rey en pie, dice allí, juntó a la columna e hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos. Bendito el nombre del Señor. Porque entonces aquí vemos, aquí estaba un Josías restaurando el templo, eliminando la idolatría, porque estaba totalmente arruinado. El pueblo estaba totalmente inclinado a los ídolos. Entonces vino aquí ahora entonces restaurando el templo, eliminando la idolatría en Israel, para que el pueblo entonces pudiera volver a buscar a Dios en oración. Entonces vemos el lidiar del Señor con cada uno de sus hijos y con todos estos hombres que se rindieron a Dios. Entonces le dieron un lugar a Dios. Entonces vemos todas estas reparaciones, porque cuando el hombre se acerca a Dios, cuando el hombre se preocupa por hacer lo que Dios demanda hacer, entonces ahora Dios viene para entonces darle a entender o darle a usted a conocer lo que Él desea, lo que Él quiere. Entonces este hombre vino a restaurar porque estaba arruinado y el pueblo estaba totalmente arruinado, porque si no había entonces aquella comunión, no había aquella intimidad con Dios, lo que Dios demandaba de su pueblo, en aquel entonces, donde todas estas cosas tenían que estar en su lugar, donde su pueblo tenía que venir, entonces ahora venir en aquel tiempo a venir a sacrificar al Señor, a alabar a Dios, a buscar a Dios en oración, pero todas estas cosas estaban arruinadas. Y ciertamente la vida espiritual de su pueblo estaba totalmente arruinada. Porque si usted no tiene comunión con Dios, usted no tiene intimidad con Dios, fue el consejo del profeta, es una vida fracasada. Sí, porque ciertamente usted está a la merced del enemigo, para que el enemigo venga y haga estrago con usted y lo engañe a usted, y usted no se da cuenta por el gran nivel de conformidad o el estado de conformidad en la cual usted se puede encontrar si usted y yo no vigilamos. Entonces le vamos dando más lugar y más lugar y más lugar a ese espíritu, entonces más difícil es. Entonces vemos estos hombres llevando aquello, reconociendo la necesidad de reparar tanto lo físico como lo espiritual, para restaurar entonces la comunión con Dios y buscar a Dios, buscar su respuesta, porque verdaderamente para que ellos pudieran obtener respuesta, ellos tenían que hacer todas estas reparaciones. Y para usted y para mí no es diferente. Para usted y para mí, porque es el plan de Dios, es la obra de Dios y por lo tanto es a la manera de Dios. Y si usted y yo no hacemos las reparaciones, sus oraciones son impedidas, como decíamos en los servicios pasados. Usted y yo tenemos que venir a hacer todas estas reparaciones, hacer las restauraciones que tengamos que hacer, porque usted y yo tenemos que vivir una vida consagrada al Señor, una vida que a Dios le agrade. Bendito el nombre del Señor, porque no es como usted y yo queramos vivir o como usted y yo queramos andar, sino que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que andar como el Señor anduvo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, vemos cómo Dios estaba lidiando con estos grandes hombres, con sus hijos, para que
viniesen a hacer las reparaciones porque estaba arruinado. Ese lugar que Dios había establecido en el tiempo de cada uno, cuando le tocó su tiempo y le tocó ver, por tener ese germen de Dios, por tener eso allí ardiente en su corazón, porque estamos hablando de que estaba Dios allí ahora lidiando, y cuando Dios está ahí lidiando con usted, porque cuando el Señor empieza a lidiar con usted se empieza a dar cuenta de que las cosas se están haciendo mal, o algo está pasando, o algo está mal, entonces Dios le está haciendo a usted entender que eso tiene que ser reparado. Bendito el nombre del Señor, que eso está obstruyendo, que algo está obstruyendo en algún lado, y eso puede ser. Entonces el Señor está lidiando continuo con sus hijos para que vengan a hacer las reparaciones que tengan que hacer, amados hermanos, para que así entonces la presencia de Dios descienda, entonces venga a bendecir. Bendito el nombre del Señor. Entonces Josías en este lado se está dando cuenta de aquello, entonces viene a restaurar aquello, bendito el nombre del Señor, a restaurar el templo, a eliminar la idolatría, porque la idolatría se había infiltrado, se había metido, entonces el pueblo había caído en semejante error que de continuo en continuo el Señor venía y se los repetía, y se los repetía, se los repetía, se los hacía saber y se los hacía saber, cada vez, y el pueblo siempre se descuidaba, el pueblo siempre dejaba que el enemigo se metiera y hiciera estrago con este lugar que el Señor había preparado entonces para que su pueblo allí lo buscara, para que allí el pueblo viniese a orar, a buscar al Señor. Pero vemos entonces cómo viene el descuido espiritual de la vida del creyente, y vemos cómo el enemigo se va filtrando poquito a poco y lo va llevando a usted a un grado de conformidad de la cual usted ni siquiera se da cuenta de sus errores, ni siquiera usted se da cuenta y usted piensa que usted lo está haciendo bien. Resulta que no es así. Entonces estos hombres reconocieron entonces ahora la necesidad de reparar no solamente lo físico, sino también lo espiritual, porque ambas estaban acabadas. Lo natural tipifica lo espiritual, amados hermanos, y es algo de lo que usted y yo debemos observar, es algo de lo que usted y yo tenemos que vigilar. Bendito el nombre del Señor. Entonces estos hombres vinieron y repararon todas estas cosas para entonces restaurar la comunión con Dios que se había perdido, porque ciertamente ya no había comunión con Dios. Porque ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Dice la Escritura, ninguna. Usted no puede tener comunión con Dios y entonces también tener la idolatría ahí. No. Entonces el Señor estaba allí entonces lidiando con sus hijos para que entonces viniese entonces una limpieza profunda, la reparación del lugar y una limpieza profunda del ser del creyente, para entonces ahora venir a buscar a Dios, para entonces que el Señor viniese y perdonara y restaurara, entonces viniese otra vez, todo en su lugar otra vez, entonces el Señor venía al encuentro con cada uno de sus hijos. Entonces vemos también a un Samuel viendo a este hombre, bendito el nombre del Señor, en la restauración de la adoración verdadera, bendito el nombre del Señor, diciéndole al pueblo que si de todo corazón se volvían a Jehová, quitaran los dioses ajenos, bendito el nombre del Señor, que estaban entre ellos, entonces prepararan su corazón a Jehová para entonces solamente a Él servirle. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque también se había infiltrado aquella idolatría, bendito el nombre del Señor, y el Señor, en su gracia y misericordia, siempre cuidando de cada uno de sus hijos. El Señor siempre allí lidiando con sus hijos, para que sus hijos vengan, para que sus hijos tengan cuidado, para que sus hijos vigilen, para que sus hijos, si cayó en el error, vuelva a levantarse, haga las reparaciones que tenga que hacer, entonces nuevamente, entonces ahora venir
allí a buscar a Dios y entrar en esa comunión, en esa intimidad con Dios. Bendito el nombre del Señor. Por allá también estaba un Ezequías, en donde en la restauración del templo y del culto también, y eso usted también lo ve allá en Segunda de Crónicas, capítulo 29, usted ve ahora entonces que en su primer año del mes, y eso lo tocamos, esa escritura la tocamos en los servicios pasados, que fue en lo que fue el reinado de Ezequías, como entonces ahora abrió las puertas de Jehová, entonces viene a hacer las reparaciones, porque estaba también arruinado, entonces vino a repararlas. Bendito el nombre del Señor, a restaurar el templo, a limpiar el lugar, porque era un lugar sagrado, entonces tenía que venir a limpiar el lugar sagrado, ahora entonces restablecer entonces nuevamente la adoración a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y la adoración, amados hermanos, no es solamente que yo venga y a cantar y a batir mis manos, no. La adoración es algo que va más allá de lo que usted y yo podamos imaginarnos, porque la adoración a Dios abarca toda su vida, amados hermanos, abarca su comportamiento, abarca cómo usted habla, abarca sus actitudes, abarca todo, amados hermanos. En todo usted adora a Dios, en su obediencia, bendito el nombre del Señor, porque estamos hablando que el Señor busca tales adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad. Pero allá el Señor se acercó y dijo, con sus labios me honran, pero su corazón es tan lejos de mí. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el Señor no solamente ve lo que usted pueda cantar con sus labios, sino lo que o cómo usted vive, cómo usted se comporta, cómo usted habla, qué piensa. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué escucha? En todos, miren, en todos y en todo está el Señor observando, y en todo está una adoración reflejada para el Señor. Bendito el nombre del Señor. Y es donde usted y yo debemos observar, debemos vigilar atentamente, bendito el nombre del Señor, porque el mismo Señor lo declaró allá en Romanos capítulo 12, verso 1, que dijo Pablo dijo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces vemos que con su cuerpo también adora al Señor. Bendito el nombre del Señor. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La otra versión dice vuestro culto inteligente. Porque entonces Dios, el Señor también observa. Por eso le decía cómo usted se comporta, que habla, que oye. Entonces allí estamos adorando al Señor, ¿verdad que sí, amados hermanos? Bendito el nombre del Señor. Porque el Señor en su gracia y misericordia, mire cómo Dios nos atiende. Ahora, allá en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, se expresó aquella gran palabra y se dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces ahora el Señor está viendo a qué grado usted le obedece a Él. Entonces usted le estará adorando. Pero todas estas cosas tienen que ser reparadas. Bendito el nombre del Señor, porque ¿a qué grado usted le está obedeciendo a Dios? La adoración genuina se refleja en la obediencia suya, amado hermano y amada hermana. Y en la obediencia a toda la palabra de Dios, a todo el consejo de Dios. Porque no podemos obedecer una parte y la otra parte no. El Señor nos llama a una obediencia total a la palabra. Bendito el nombre del Señor.
¿Mm? Porque en la obediencia total a toda la palabra nos da derecho a una cosa, y es la señal. Bendito el nombre del Señor. ¿Pero con qué derecho? ¿Mm? ¿Cómo venimos nosotros a pedirle al Señor andando en desobediencia? Su oración es impedida por su grado de desobediencia. Bendito el nombre del Señor. ¿Mm? Porque la adoración a Dios es una entrega total al Señor, basada en todo, amados hermanos, en la sinceridad, en la obediencia. ¿Mm? Y es lo que usted y yo debemos vigilar. Ahora, estos hombres están reparando todas estas cosas porque estaba arruinado. Bendito el nombre del Señor. Y como Dios está lidiando con su pueblo, lidiando con sus hijos, ¿para qué? Para él poder venir a llevar a perfección su obra. Porque su obra, amados hermanos, no es la suya ni la mía, es la obra de Dios. Y usted y yo como obreros de Dios estamos llamados a hacer lo que el maestro dijo. Así como el Señor nos dio el plano, así tiene que ser hecho. Pero usted y yo no, nos creemos muy sabios en nuestras opiniones y queremos opinar al respecto. Y el profeta lo aclaró o lo llevó más claro en aquel ejemplo de aquel hombre que se le fue entregado el plano para que construyera aquel lugar, y el hombre empezó a observar como, un maestro. El hombre empezó a observar y dijo, bueno, esta ventana creo que queda mejor en este lugar. Y cuando el que le entregó el plano, el dueño de la obra, vino a observar, porque el Señor viene a observar, amado hermano, ¿no cree usted que usted no está siendo vigilado? Usted tiene una estricta vigilancia de parte del Señor y el enemigo también lo está vigilando a usted. Ahora, cuando el dueño de la obra vino a ver, entonces vio que la ventana no estaba puesta en su lugar, entonces ahora viene la reprensión. Porque usted y yo queremos apoyarnos en nuestra opinión, en nuestra sabiduría, en lo que podemos llamarlo de esa manera, porque usted y yo no sabemos nada. Lo que usted y yo tenemos y sabemos es por gracia divina de Dios. Usted y yo no podemos venir a acomodar el plan de Dios. Usted y yo no podemos venir y acomodar el plano de Dios. Usted y yo no podemos venir y hacer mejor la obra de Dios. Porque ¿quién es usted y quién soy yo? ¿Acaso es más sabio usted que Dios? ¿Acaso usted tiene que enseñar a Dios? Oh, no, amados hermanos. Entonces usted y yo no podemos ser engañados por el enemigo. No debemos dejarnos engañar por el enemigo, sino estar atentos, velando y orando. Y no dejar que nada obstruya, que nada se interponga en su comunión con Dios, en su adoración a Dios, en esa intimidad usted con el Señor. Altar que debe estar en el lugar correcto, no debería estar arruinado en este tiempo tan oscuro y tan perverso, es donde los altares deben estar en su lugar, donde aquello adentro debe estar en su lugar correcto, sin nada que pueda impedir su oración y la mía. Bendito el nombre del Señor. Que nada impida que la bendición de Dios sea derramada hacia su vida, amados hermanos y amadas hermanas. Ya es tiempo que usted y yo nos deshagamos de todo, amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Hagamos una limpieza profunda, escudriñemos nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Y saquemos lo que nos sirve, lo que le estorba a Dios. Lo que Dios tanto está lidiando con su pueblo, con sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Para que usted y yo desalojemos este lugar que no es suyo, lugar que no es mío, sino que es el lugar de Dios, donde Dios estableció su reino, donde Dios estableció su gobierno, y es en usted, y es en mí. Y usted y yo debemos darle todo el lugar a Dios, todo el gobierno a Dios, para que Dios venga y gobierne su vida y gobierne la mía. Oh, pero como nos cuesta dejarnos gobernar por Dios. Entonces estos hombres dejaron que Dios viniese para entonces venir
y revelar el problema, dónde estaba el problema, y venir y hacer las reparaciones que tenían que hacer. Bendito el nombre del Señor. Entonces vemos a un Daniel por allá también, restaurando que la oración y la fidelidad a Dios, porque también estaba arruinada. Bendito el nombre del Señor. Entonces vemos a aquel hombre entonces encerrándose allá en su cámara secreta. Bendito el nombre del Señor. Cerrando sus ventanas, allí entrando a su casa, cerrando todo. Bendito el nombre del Señor. Ahora venir a restaurar aquello. ¿Por qué? Porque era el tiempo, era la hora de la cual nadie se estaba dando cuenta. Bendito el nombre del Señor. Pero ahora este hombre se estaba dando cuenta. Ahora nos estamos dando cuenta usted y yo de la hora que estamos viviendo y qué es lo que estamos hablando, cómo nos estamos comportando, qué vida estamos llevando como cristianos, de la cual usted y yo tenemos que darnos cuenta, debemos observar y no conformarnos a este siglo, sino darle lugar a Dios, a lo que Dios quiere hacer. Bendito el nombre del Señor. Entonces, todos estos grandes hombres nos enseñan, bendito el nombre del Señor, que la restauración espiritual y física son esenciales, amados hermanos. Porque todas estas cosas y en todo Dios está observando su vida y está observando la mía. Entonces, para que nada obstruya, para que nada impida su comunión con el Señor. Bendito el nombre del Señor. Porque nada debe impedirlo, amados hermanos. Nada debe impedir su comunión con el Señor. Bendito el nombre del Señor. Porque usted y yo no estamos llamados a andar como los del mundo, sino que usted y yo estamos llamados a reflejar a Cristo en nuestras vidas, a comportarnos como unos verdaderos cristianos. Bendito el nombre del Señor. Porque Pablo dijo, mas vosotros habéis aprendido así a Cristo. Porque Cristo, siendo nuestro gran ejemplo, y todos estos hombres que se rindieron a Dios, dándonos el ejemplo de todas estas cosas, ustedes tenemos que seguir sus pisadas. ¿Qué dijo Pablo? Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Porque si usted ha sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, como decimos que tenemos la verdad, que la verdad nos ha sido revelada, entonces la verdad revelada para la hora nos dice a usted y nos dice a mí que tenemos que consagrar nuestra vida al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura, y puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, no dejando que el diablo lo engañe, amado hermano, no cayendo en cosas del mundo, sino dándole lugar a Dios y lugar a Dios y lugar a Dios, para que Dios tome más lugar y más lugar y más lugar en usted y más lugar en mí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, dice la Escritura, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es Efesios 4, capítulo 22. Y si leemos más adelante, de verso 23 y todos los versos que están allí en ese capítulo, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esa escritura la leímos en los servicios pasados también. Y la volvemos a recordar. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechando la mentira, amados hermanos, hablad verdad, cada uno con su prójimo, no hablando mal del otro, no murmurando del otro, no criticando al otro, sino hablando verdad, cada uno de su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice la Escritura. Bendito el nombre del Señor. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bendito el nombre del Señor. Sino que ustedes tenemos que hablar como un cristiano, como una cristiana. Que la palabra del Señor salga por su boca. Bendito el nombre del Señor. Porque dice,
sino la que es buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, pero no hablando chisme, no murmurando, no criticando a la gente, no hablando malas palabras que traen por la corriente del mundo y usted viene y las repite sin saber el significado de ello, sin saber el origen de esa palabra. Y usted y yo venimos como unos loros y repetimos, amados hermanos. Es hora de que usted y yo captemos, es hora de que usted y yo le demos lugar a Dios y veamos todas estas cosas que para usted y para mí quizás no son significantes, pero para Dios es muy importante en la vida del creyente. Porque eso, mire, sigilosamente le va dando más lugar y más lugar. Y el Señor nos dijo, ni deis lugar al diablo. Bendito el nombre del Señor. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Bendito el nombre del Señor. Antes, sé benignos unos con otros, no odiarse uno con los otros, no caerse a palo el uno con el otro, no matar la influencia del uno con el otro, sino antes ser benignos los unos con los otros. Bendito el nombre del Señor. Misericordiosos, perdonaos unos con otros, pero en vez de perdonarnos unos con otros, el otro está matando al otro, matando la influencia del otro, criticando al otro. Bendito el nombre del Señor. Y así nos acercamos al altar y queremos que el Señor nos escuche. Pues yo le digo en esta hora, su oración no ha sido escuchada por Dios. Su oración hasta ahora está siendo impedida por Dios. Porque no hay ningún derecho, amado hermano. Dice que usted vaya y deje su presente ahí en el altar, arregle con su hermano, dice la Escritura, luego venid y estemos a cuenta. El Señor no quebranta su palabra. El Señor es fiel a ella. Y así como el Señor viene a cumplir toda promesa que se le ha sido dada a usted, el Señor viene a cumplir el requisito que si usted no lo hace, su oración es impedida. No hay respuesta alguna. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo a la manera de Dios. Y lo que Dios espera de usted y de mí es que nos amemos los unos a los otros, nos perdonemos los unos a los otros. ¿Cómo? Como también Cristo lo perdonó a usted. Como Cristo os perdonó a vosotros en Cristo. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces tenemos que manifestar la vida de Dios, manifestar a Dios en este último tiempo. Pero ¿qué estamos manifestando? ¿Cómo es que estamos manifestando a Dios y yo no perdono a mi hermano? ¿Cómo es que yo estoy manifestando a Dios? La vida de Dios opera en mí. Y yo por dentro matando a mi hermano. Odiando a mi hermano. Criticando a mi hermano. Matando la influencia de mi hermano. Así, de esa manera. Dios operando allí. No, amado hermano. Déjeme decirle, eso es fuera de la Escritura. Y Dios apunta a su palabra. El Señor dijo, ¿qué dice la Escritura? Ellas dan testimonio de mí. La palabra tiene que dar testimonio de usted también, amado hermano. Porque dan testimonio de todo hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios se para en su palabra. ¿De otra forma? No. ¿De otra forma no? No hay otra forma. No hay otra manera. Es la manera de Dios. Entonces dice, se pueden imitadores de Dios como hijos amados. Y andan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, o en el reino de Cristo y de Dios. Bendito el nombre del Señor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque, bendito el nombre del Señor, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Bendito el nombre del Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Bendito el nombre del Señor. Sí, amados hermanos. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia, con apresuramiento, bendito el nombre del Señor, ¿cómo andéis? ¿Cómo andamos, amados hermanos? Ustedes debemos escudriñar nuestras vidas diariamente. El enemigo es muy astuto, de lo cual ustedes tenemos que estar vigilantes, estar atentos, estar sensibles a la presencia del Señor y andar en la presencia del Señor. Bendito el nombre del Señor. Pero a veces ni siquiera se ora, ni siquiera salir de la casa. A veces ni siquiera meditamos en el Señor en todo el día, en todos los afanes, ni siquiera involucramos al Señor. Y así entonces tenemos comunión con el Señor. No, amado hermano, es hora de que usted venga a restaurar la comunión con Él. Entonces dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, amados hermanos, en cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es vuestra santificación, dice la Escritura. Bendito el nombre del Señor. Que no andemos como los otros. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dice, ¿por qué? Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y no está hablando de la gente mundana afuera. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice, las cuales después perdieron toda sensibilidad. Es decir, que eran sensibles. Pero entonces perdieron toda sensibilidad, dándole lugar al enemigo, conformándose y dándole lugar al conformismo. Entonces mira dónde lo lleva el conformismo. Dice, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez, dice, toda clase de impureza. Y es de lo que ustedes tenemos que estar estrictamente vigilantes. Sí, amados hermanos, ustedes tenemos que andar muy atentos, caminando y vigilando por aquí, por allá, porque no sabemos qué trae el enemigo y por qué lado va a salir. Por lo tanto, ustedes tenemos que estar vigilantes, orando en todo tiempo, porque el diablo anda como león rugiente. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice, no embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Oh, bendito el nombre del Señor, del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No hablando mal del otro, no murmurando del otro, sino hablando entre vosotros. No reuniéndonos para entonces criticar a los hermanos del otro grupo. No debemos hacer grupos, amados hermanos, porque somos un solo grupo amoroso, dijo el profeta, y estamos llamados a una sola cosa, y es amarnos los unos con nosotros, hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios por todo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué? Entonces tenemos que estar
y ser entendido de cuál es la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que estar firmes, ceñir nuestros lomos con la verdad de Dios y vestidos con la coraza de justicia, dice la Escritura. Porque Dios nos llama a todas estas cosas, a provocarnos al amor y a las buenas obras. Pero entonces cuando no están estas cosas, cosas que caracterizan a Dios y que lo debe caracterizar a usted por tener la vida de Dios, ¿y cómo es que entonces hay contienda? Hay ira entre los unos con los otros. Entonces vemos que ese altar está arruinado, amados hermanos. Entonces vemos que no hay comunión con Él, porque si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión los unos con los otros. Pero entonces no tenemos comunión los unos con los otros, entonces mucho menos tenemos comunión con Dios, porque una cosa nos lleva a la otra. Cuando usted va y tiene intimidad con el Señor y está en la presencia del Señor, entonces de repente usted está en la presencia del Señor y de repente, si usted no vigila, entonces usted se va a ser encontrado diciendo malas palabras, tomando una mala actitud, dándole lugar a un mal pensamiento. No es que los malos pensamientos no van a llegar. Sí, diariamente, y la tentación y todas estas cosas van a venir a usted, amados hermanos, pero usted no tiene que darle lugar a eso. Usted no tenemos que darle lugar a un mal pensamiento. Usted no tenemos que darle lugar al diablo en nada, amados hermanos. Ni prestarnos para oír una cosa catastrófica, una cosa que viene de las tinieblas. Que no debemos prestar oído para escuchar que hablen mal de otro hermano. Usted no debemos prestar oídos a chismes. A lo que usted debemos prestar oído es a oír el consejo de Dios. A lo que usted debemos prestar oído es a lo que Dios quiere decirnos. Y no le estamos prestando atención, no le estamos prestando a oído. Bendito el nombre del Señor, porque creemos que estamos bien. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor esperando por usted y por mí, para que usted y yo vengamos. Y nos pongamos a cuenta con Él. Bendito el nombre del Señor. Porque entonces vimos a todos estos grandes hombres. Bendito el nombre del Señor. Todo lo que el Señor nos prometió en su palabra. Como veníamos en los servicios pasados. Cómo lo logramos. De qué manera. Cuál fue el lugar. Porque solo tenemos una manera para entrar. Solo tenemos una misma vía. Tal como la tuvieron ellos, tal de nosotros, amados hermanos, con las mismas exigencias, como decíamos en los servicios pasados, como fue el principio. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos llamados a todas estas cosas. Como estos grandes hombres, como lo tocamos en los servicios pasados. Haciendo un pequeño resumen de todas estas cosas, vemos, amados hermanos, cómo todos estos hombres vinieron y repararon aquellas cosas y ver que allá era un tipo de nosotros, allá era un lugar literal, ahora que usted lo tiene en su corazón, ahora cuánta más responsabilidad, el peso de responsabilidad y compromiso debe estar en su vida, amado hermano, amada hermana, sabiendo que Dios espera de usted y de mí una vida reflejada, una vida que lo refleje a Él, que lo manifieste a Él. Pero lo que menos manifiesta es a Él. A veces manifestamos todas otras cosas, menos a Cristo. Y es lo que estamos llamados a manifestar. Preferimos manifestar otra cosa y hablamos de historias y de avivamientos pasados y de todas estas grandes cosas, de estos grandes hombres. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Ellos dijeron todas estas cosas. Lo hicieron. Maravilloso. ¿Y usted y yo?
Porque estamos llamados a lo mismo. Tenemos las mismas exigencias, la misma responsabilidad de manifestar a Dios como lo hicieron ellos. Más responsables somos aún por tener todos estos ejemplos. Por tener todos estos modelos para usted y para mí. Excusa usted y yo no tenemos, justificación alguna, no. Bastante guía, bastante palabra hay, bastante mensaje hay para que usted y yo reflejemos a Cristo. Y no lo reflejamos porque no nos consagramos. No reflejan a Dios porque no se ora. No hay intimidad con Dios, no hay comunión con Dios, mucho menos con los hermanos. Vemos otro hermano y yo me lanzo para el otro lado. Porque este hermano es de la otra iglesia, porque este es del otro lado, porque quizás este no cree como yo. ¿Eso fue Dios? No. ¿Esa es la naturaleza de Dios? No, jamás ni nunca, amado hermano. No se engañe, no nos engañemos nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Dios sabe lo que está en su corazón y lo que está en el mío. Dios sabe si usted pensó mal o no pensó mal. ¿Se le va a escapar usted a Dios? No, amado hermano, jamás. Hasta los pensamientos más profundos llegan a la presencia de Dios. Sí, y nos agarramos y nos queremos justificar. Si mal pensaste, pon el dedo en tu boca. Sí, pero usted debería tener la mente de Cristo y no darle lugar a un mal pensamiento. Justificación usted y yo no tenemos. Palabra hay para cortarnos la cabeza a usted y a mí. Porque por su palabra somos justificados y por su palabra somos juzgados. ¿Sí? Por su palabra usted y yo seremos juzgados, amados hermanos. Por eso usted y yo tenemos que vigilar todas estas cosas. La fórmula está aquí. Dios nos la dio. Bendito el nombre del Señor. El Señor presentó la puerta y está la puerta para el que quiere entrar. El Señor está esperando por nosotros para el que quiera entrar a tener comunión con Él. Para el que quiera entrar en su presencia y está la puerta. Tenemos entrada por un mismo espíritu, dijo el Señor. Y eso está en Efesios capítulo 2, verso 18. Tenemos entrada por un mismo espíritu. Y es Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice la Escritura que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Y cómo andamos usted y yo? Porque Jesús andaba en los negocios de su Padre. Andaba cumpliendo la voluntad que había sido dada. ¿Y usted y yo? ¿Andamos como anduvo Jesús? En los negocios que nos conviene, buscando las cosas de arriba y no las terrenas. Porque es responsabilidad suya y mía. Ese peso tiene que estar en usted como un hijo o una hija de Dios. Usted y yo tenemos que estar buscando las cosas de arriba, no las terrenas. Pero son las que más nos interesan, las terrenas. Nos interesa más cómo vestimos, cómo olemos, cómo comemos y todas estas cosas. Y todo está bien, no está mal. Pero usted y yo tenemos que tener un balance con todas estas cosas. Porque primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura. Y usted y yo estamos llamados a buscar las cosas de arriba. Porque son las que nos tienen que interesar a usted y a mí. Son las que nos competen como un hijo o una hija de Dios. Y Dios espera por usted y por mí, amados hermanos. Pero usted y yo tenemos que venir, reconocer nuestra condición. Porque usted y yo tenemos que tomar lo que Dios nos está dando. Ahora usted sabe si usted está fallando o no, si ha tropezado o no, si quizás ha hablado palabra torpe o no. Usted y yo nos escudriñamos. Y si usted está en el lugar correcto, siga adelante, amado hermano. Límpiese más, dice la Escritura. Pero los que se hallan aquí,
Bendito el nombre del Señor. Los que se ven identificados con las cortas palabras que hemos dicho, usted y yo venimos, hacemos las reparaciones, porque Dios no está diciendo que nos vamos al infierno, no. Dios está diciendo que venga y repare. Luego, venga y estemos a cuenta. ¿Para qué? Para que sus oraciones no sean impedidas, amados hermanos. Y usted y yo tenemos que, todas las cositas pequeñas, que para nosotros son pequeñas, pero para Dios, no, hermano, para Dios son muy importantes. Palabras torpes que usted no la ve, pero es que no. Para el Señor es muy importante, amado hermano. Una mala actitud, quizá nadie se dio cuenta, nadie lo notó. Ni siquiera hacia quien la tomó se dio cuenta. Pero resulta que el Señor sí se dio cuenta, amado hermano. Y son esas pequeñas cosas que obstruyen el canal. Son esas pequeñas cosas que impiden que Dios descienda a su vida y lo llene. Porque mientras más nos despojemos, más lugar le presentamos al Señor para que sea habitado, para que sea llenado. Dios nos bendiga, amados hermanos. Vemos las reparaciones de estos hombres. Vemos todas estas cosas que Dios tuvo que lidiar para que se reparara, para que se restaurara, para entonces luego estar a cuenta. Ahora ya era un lugar literal. Ahora aquí ese lugar Dios lo ha establecido en su corazón. De lo cual usted y yo debemos cuidar, de lo cual usted y yo debemos vigilar y estar atentos a que nada malo entre en ese lugar y no sea derrumbado ese lugar, sino que ese lugar esté en la condición correcta para entonces tener comunión con nuestro Padre Celestial. Incline su rostro y oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por tus cortas palabras, Señor. Oh Padre, que siendo pocas, siendo muchas, Señor, oh Padre, nos llevan a una sola cosa, Señor, y es a tu plan perfecto, Señor. A tu obra, oh Dios, que está siendo perfeccionada, Señor. Tú estás forjando a tus hijos, Señor, llevándolos a una sola cosa, Señor, y es a tu voluntad, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Fortalece a cada uno de tus hijos, Señor. Oh Padre, tú conoces todas las cosas. Tú conoces los problemas, las dificultades, las necesidades de cada uno, Señor. Oh Padre, lo que le está estorbando a cada uno, Señor. Lo que impide, Señor. Oh Padre, tú conoces todas las cosas, Señor. ¿Quién mejor para ayudarnos que usted, Señor? ¿Quién mejor para socorrernos que usted, Señor? Oh Padre, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, Señor. Oh Padre, pero usted en su gracia, Señor, nos ayuda, Señor, levantando banderas de victoria, Señor, dándonos la victoria, Señor, contra todas estas cosas. Oh Padre, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Oh Padre, pero tú guardas de tus hijos, Señor. Tú guardas a tu pueblo, Señor. Oh Padre, cercándolo con tu benevolencia, Señor. Oh Padre, bendito y alabado seas, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a seguir conquistando, Señor. Oh Padre, tú des fuerza, Señor. Tú des sabiduría, Señor. Discernimiento por medio de tu Espíritu, Señor. Oh Padre, que cada día estemos sensibles a ti, Señor. Cada día andemos en tu presencia, Señor. Trabajemos en tu presencia, Señor. Caminemos en tu presencia, Señor. Sea lo que sea que estemos haciendo, Señor, estemos en tu presencia santa, Señor. Bendito y alabado seas. Bendice a tu pueblo, pues, en esta hora. Sé propicio en nuestras vidas. Oh Padre, que la revelación por medio de tu Espíritu imparta en cada alma, Señor, penetrando lo más profundo, Señor, llevándonos, oh Dios, a tomar decisiones, oh Dios, a sacrificios, a ruegos. Oh Padre, porque es la hora y es el tiempo, Señor. Oh Padre, te damos gracias. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo usted es digno, Señor. Bendito y alabado sea tu santo y precioso nombre. Te damos
Gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo, por tu instrucción, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así te lo pedimos. Amén y amén. Dios nos bendiga, amados hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.